Quizás una de las cosas que me pregunté durante la semana es qué poder tratar en el primer domingo del año, porque es el primer domingo, ¿verdad? Para que sea de alguna manera un desafío y un impulso a buscar lo que el Señor quiere para nosotros y cuál es, en un sentido, el déficit que uno puede apreciar en términos generales en la iglesia del Señor, no solo la iglesia centro bíblico, sino la iglesia en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. Más o menos los problemas son más o menos similares, recurrentes, y en ese sentido entonces creí pertinente poder tratar este tema con ustedes que aparece ahí en 1 Juan capítulo 4, versículos 1 al 6, que es un tema que no es necesario para un tiempo en particular, sino para todos los días de nuestra vida. Y esa es una de las razones, el déficit de esto que vamos a ver, del tema que vamos a ver en el día de hoy, la carencia de eso es lo que muchas veces da lugar al hecho de los errores dentro de la iglesia, errores de tipo doctrinal, de tipo práctico, de tipo quizás morales en algunos casos. Por eso necesitamos tratar este tema, y el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, lo trata quizás no en una forma extensa, pero sí apuntando al principio general. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Noten la última frase que aparece en el versículo 6, que en el fondo y junto con la primera frase del versículo 1 dan el tema en cuestión de todo este párrafo. Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? En una carta que es bastante confrontacional, al mismo tiempo que confirma la fe de los verdaderos creyentes y pone en cuestionamiento una falsa fe a través de muchas evidencias de lo que es un verdadero creyente. Aquí en este caso, en el capítulo 4, Juan va a decir que necesitamos, y ese es el tema de hoy, la necesidad del discernimiento. Es una necesidad apremiante. El discernimiento, ¿qué significa? Esa palabra un poco difícil de pronunciar. El discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Es decir, tiene dos aristas, una filosófica, la verdad y del error, y la otra moral, entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo poder discernir? ¿Cómo poder darse cuenta cuando alguien está equivocado, cuando se nos está transmitiendo algo que no es conforme a la verdad? Esta capacidad se llama discernimiento. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente. Es la capacidad de poder saber con claridad cuando algo no es correcto y saber con claridad cuando algo no es bueno. Una de las cosas que a veces la gente le pregunta a uno cuando uno habla del Señor con ellos es, ¿pero por qué hay tantas iglesias? ¿Pero por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas religiones? Y evidentemente eso tiene que ver primero con el estándar de verdad que se fija para saber cuál es el error. Es una forma muy simple de decirlo, es yo sé que algo está torcido cuando lo comparo con algo recto. Es decir, yo tengo que conocer lo recto primero para saber si algo está torcido.
En mi cabeza puedo yo considerar una línea recta, pero si no tengo un parámetro de comparación, entonces evidentemente no puedo saber aquello. Hay una cosa que utilizan los relativistas, es decir, aquellos que dicen que no hay verdad absoluta y que puede servir también como ilustración. Dos personas se colocan una al frente de la otra y en medio de ellos una persona ve dibujado en el piso un 6 y la otra persona que está al otro lado ve dibujado un 9. Entonces una y otro dicen, no, es un 6 y la otra persona dice, yo estoy seguro que es un 9. Y cada uno tiene su propia verdad. Entonces los relativistas dicen, bueno, esa es la evidencia de que en realidad no existe una verdad absoluta, depende de la perspectiva de cada uno. Es decir, si una persona está en un lugar, va a haber un 9, si otra persona está en otro lugar, va a haber un 6. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que evidentemente uno de ellos está equivocado. Pero ¿cómo saber cuál está equivocado? Si desde la perspectiva de cada uno ellos tienen razón. Bueno, se sabe que uno está equivocado comparándolo con ciertos parámetros. Por ejemplo, la solera de una calle, o la calle, ¿verdad? Es decir, yo puedo saber si es un 6 o un 9, que la persona que lo dibujó tenía en mente un 6 o un 9 de acuerdo a ciertos parámetros que hay allí, y que al verlo yo digo, es un 6 o es un 9, porque está de esta manera de acuerdo a una calle, ¿cierto?, que va allí, o de acuerdo a ciertas cosas que uno puede percibir a simple vista que están alrededor de él. Otro ejemplo que también utilizan mucho es el de el ciego palpando un elefante. El ciego va, uno de los ciegos, 4 ciegos palpando un elefante. Uno va y toma la trompa y él piensa que es una serpiente, porque obviamente no puede ver y solo palpa y piensa que es una serpiente. Otro ciego va y toma el colmillo y piensa que es una espada. Y otro ciego toma una pierna del elefante y piensa que es una muralla. Bueno, el problema, y algunos dicen, bueno, eso significa que cada uno percibe lo que quiere y en consecuencia no hay una verdad absoluta. El problema es que todos los ciegos fallaron, porque no era ni una espada, no era ni una serpiente, ni era una muralla o un muro, sino que era un elefante. Es decir, hay una verdad absoluta, hay una verdad objetiva, a eso es lo que estamos apuntando. Y en base a esa verdad se juzga el error, porque ¿cómo yo voy a decir a alguien que está en error si no hay una verdad? No sé si están siguiendo el razonamiento. Es imposible saber si alguien está en error si es que yo no establezco de partida como principio rector una verdad. Y eso es lo que Juan aquí quiere dejar muy claro. El discernimiento, el llamado al discernimiento que él hace aquí tiene que ver con que hay una verdad absoluta y sobre esa verdad absoluta o en base a esa verdad absoluta como parámetro se evalúa si algo es mentira. Desde el punto de vista moral, hay algo bueno, absolutamente bueno, y en base a eso bueno se evalúa si algo es malo. Si no existiera eso, entonces no tendríamos ninguna posibilidad, ninguna capacidad para poder definir que algo es bueno o algo es malo. Y estamos viviendo en un mundo relativista. Es decir, en un mundo que no acepta una verdad absoluta y que no acepta una bondad absoluta. ¿Cuál es el problema para nosotros quien conocemos a la esencia y la encarnación de la verdad, que es Jesucristo? Es que sí hay una verdad absoluta. Y sobre Él, y sobre la base de lo que Él dice, evaluamos todo lo demás. Y por eso podemos discernir lo que está en error. Nosotros sabemos que hay una bondad absoluta, que es la encarnación misma de la bondad, que es Jesucristo también. Y en consecuencia, sobre esa base, todo lo que no esté de acuerdo con su carácter, entonces no es bueno. Lo que está en contra de su carácter no es bueno. Ahora, de esa manera podemos hablar de discernimiento. De otra manera podríamos hablar de percepciones distintas nada más. Cada uno tiene una visión distinta y cada uno tiene que respetar al otro con su visión distinta. ¿No les parece que eso es lo que escuchamos a través de los medios de comunicación todo el tiempo? Nos quieren hacer pensar que todo es relativo.
Y si todo es relativo, entonces nada es bueno ni nada es malo en esencia, sino depende de la perspectiva de la persona. Por eso es bueno que una mujer se haga un aborto, por ejemplo, porque es su cuerpo y ella puede decidir hacer lo que ella quiere. Eso es lo que nos están transmitiendo. Ahora, si alguien dice eso no es correcto, dice, bueno, eso tú piensas que no es correcto. Pero para esa persona tú tienes que estar en los zapatos de esa persona para saber si es correcto o no es correcto. Para esa persona es bueno eso. Entonces, si ustedes se fijan, si no hay verdad absoluta y si no hay un parámetro de lo bueno y lo malo absoluto, entonces nada es bueno ni nada es malo, nada es verdad ni nada es mentira. Y no se puede vivir en un mundo absolutamente relativista. Porque esa misma declaración que nada es verdad y todo es relativo es una declaración absoluta. Ahora, entonces, ¿qué es lo que Juan está diciendo? Juan está diciendo que hay una necesidad premiante de discernimiento. Y para discernir necesitamos conocer principalmente y antes de poder evaluar la verdad. Y eso es lo que los filósofos han hecho por siglos y nunca han llegado a la verdad absoluta porque nunca han conocido al que es la verdad absoluta. Pero cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo al venir a esta tierra dijo que Él era la verdad, la única verdad, entonces nosotros partiendo de esa base podemos distinguir claramente el error. Y notemos cómo Juan habla aquí en estos 6 versículos. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Notemos cuál es el parámetro. Probad los espíritus si son de Dios. Dios es el parámetro. ¿Cómo saber si efectivamente es correcto lo que me están enseñando, lo que estoy escuchando? ¿Cómo ustedes saben si lo que yo digo desde acá es verdad o es mentira? ¿Cómo ustedes saben si yo no estoy especulando a propósito para engañarlos, para seducirlos, para llevarlos lejos de la verdad? ¿Cómo saben eso? Obviamente tiene que haber un parámetro. En su cabeza, en su mente, tiene que haber un parámetro. Decir, bueno, si me dice esto, yo sé que no es verdad. ¿Pero por qué no es verdad? Porque no está de acuerdo al estándar de verdad que es Dios mismo. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos entender que esta capacidad y esta habilidad es un requisito fundamental para cada uno de los creyentes. Por eso es que mucha gente se engañaba. Por eso es que multitudes de personas, a través de medios de comunicación masivos como la televisión, como esa televisión, ¿cierto?, que todos conocemos, evangélica, entre comillas, en Latinoamérica, que está destruyendo la vida de la gente, haciéndoles pensar que ellos, su vida espiritual depende de lo que dan. Es decir, entre más dan, más bendición van a tener de Dios. El famoso Evangelio de la Prosperidad, que es una farsa. ¿Cómo saber que es mentira? Bueno, porque hay un parámetro de verdad. Y ese está contenido solo, exclusivamente en las Escrituras. Por eso es que la iglesia, si es una iglesia correcta bíblicamente, si es una iglesia que se somete a las Escrituras, va a tener claridad respecto a la mentira y al error y va a poder distinguir y hacer esa diferencia y entonces escoger lo que es verdadero y desechar lo que es falso. Pero una iglesia, y aquí vamos a reducirlo más, un creyente que está entrenado en la Biblia tiene que tener la capacidad de discernir. Si no está entrenado en la Biblia, entonces sus evaluaciones y sus juicios que él va a hacer, juicios morales o éticos, van a ser conforme a su propio deseo de su corazón. Y eso es subjetivo. Eso no está de acuerdo a una verdad, a un estándar de verdad absoluta. Yo quiero que veamos aquí cuatro cosas que son, me parece, muy claras en el texto bíblico respecto al discernimiento. Lo primero, en el versículo 1, vamos a ver la prioridad del discernimiento. Es decir, es algo prioritario en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de los creyentes. Juan comienza con su sabida fórmula, amados, expresando su amor fraternal
y consecuencia su deseo de que ellos anden correctamente en la verdad de Dios, amados, dice, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Esa es la primera, digamos, la primera instrucción. Está en términos negativos. Luego, positivamente, sino probad los espíritus si son de Dios. Es decir, dos cosas en las que manda ahí Juan y todas tienen que ver con la prioridad. Hay una importancia capital de poder distinguir lo bueno de lo malo, el error de la verdad. Hace una advertencia solemne, no creáis a todo espíritu. Aquí en el contexto no está hablando necesariamente de espíritus, así como muchas veces uno lo escucha en iglesias carismáticas, sino está hablando de personas, porque el contexto dice más adelante, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El espíritu de personas que enseñan el error. Un mandato urgente, entonces, probad los espíritus. Probad los espíritus. Ahora, ¿qué es lo que está entonces transmitiendo? Está diciendo que hay una necesidad urgente, una prioridad en sus vidas como creyentes y como iglesia de hacer una prueba, pasar por el fuego literalmente aquello que ustedes están recibiendo, aquello que ustedes están, lo que están siendo enseñados. Probad los espíritus si son de Dios. La palabra probar aquí es muy interesante, es la palabra dokimazo en griego y significa poner a prueba, investigar, examinar, declarar como auténtico y bueno. Reitero, significa poner a prueba, investigar, examinar, declarar como auténtico o bueno. Se usaba normalmente para la prueba de los metales. Cuando se sabía si efectivamente, por ejemplo, el adjetivo dokimos, el sustantivo, se usaba para la prueba de monedas, si eran verdaderas o no. ¿Cómo saber si una moneda era verdadera? A través de la composición de los metales que tenía, se pasaban por fuego. Esa era la única manera de poder probar si era auténtica o no era auténtica. A.T. Robertson, un teólogo, dice, ponerlos a la prueba del ácido de la verdad, como lo hace un metalúrgico con los metales. Si resiste la prueba como una moneda, es aceptable, dóquimos, y si no, se rechaza, adóquimos. A es una negación en griego, por consecuencia diría reprobar o aprobar. Dóquimos, aprobar, reprobar, adóquimos. Es decir, pásenla por el fuego. Vean si es auténtica, si es adecuada o no. Probad los espíritus si son de Dios. Ahora, ¿cuál es el ácido que se le va a poner, como utilizando el mismo término que utiliza Robertson aquí? Es la verdad. La verdad. Y aquí otra vez volvemos al punto central. Si no conocemos la verdad, va a ser imposible tener discernimiento correcto. Si no entendemos la verdad, si nuestra mente no está impregnada de la verdad, si la palabra de Dios no está rigiendo la manera en que pensamos y actuamos, entonces no vamos a poder discernir y fácilmente vamos a ser engañados y seducidos por mentiras. Una persona puede pertenecer a una iglesia bíblica durante 20, 30 o 40 años y sin embargo no ejercitar adecuadamente su entendimiento, su comprensión y por consiguiente no tener el discernimiento que la Biblia exige. Miren, no se trata de un conocimiento intelectual nada más, sino se trata de que eso pueda quedar grabado en nuestra mente y poder discernir a través de él como una especie de lentes intelectuales para saber cuando alguien nos está engañando. Es tan fácil que la gente sea engañada, es muy, muy fácil. Yo he escuchado muchas veces esto, yo voy a esta iglesia porque en esta iglesia está el Espíritu de Dios y Dios se mueve aquí. Y en esta iglesia no, porque en esta iglesia no se mueve el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es la evaluación que hacen? ¿Cuál es el parámetro para evaluar si esta iglesia es de Dios y no es de Dios? ¿Que me sentí bien o no me sentí bien?
No es su intelecto, sino son sus emociones. Si efectivamente vi como la gente empezaba a saltar y a gritar y algunos caían al suelo, yo decía, esto es sobrenatural. Aquí hay un poder sobrenatural. Dios está aquí. Esa es la evaluación que hace la persona. Pero es una evaluación absolutamente subjetiva porque se basa en emociones, pero no en la verdad. Pocas personas se preocupan si lo que están diciendo desde el púlpito es o no verdad. Sino que el punto es, me sentí bien, disfruté de ese tiempo, lo pasé bien, pero no si es verdad o no es verdad. Entonces, Juan está diciendo, no, como prioridad nosotros los creyentes debemos tener el discernimiento. Eso debe ser lo que rija la forma en que nosotros pensamos. ¿Cómo vamos a poder evaluar si no tenemos la verdad en nosotros? ¿Cómo vamos a poder discernir el error? Probad los espíritus si son de Dios. ¿Serán o no serán? Yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, porque allí es mucho más claro el autor de Hebreos y mucho más específico en cuanto a este mismo tema. Hebreos capítulo 5, versículos 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Habían personas que no tenían la capacidad de discernir porque no tenían la capacidad de profundizar en la verdad. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y allí hay una comparación bien interesante, porque un niño no tiene la capacidad de discernir. Nosotros no le podemos pedir a un niño que haga un razonamiento profundo para distinguir. Es muy difícil para él. Pero, y aquí está, a esto es lo que debemos apuntar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El discernimiento es una característica de la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren cuáles son los parámetros. La palabra de Dios. Y luego la palabra de Dios nos hace maduros y la madurez se manifiesta en que yo ejercito eso que yo entendí o escuché en la enseñanza. Es decir, lo pongo en práctica. La práctica es la que va a definir evidentemente mi madurez espiritual. Y voy a poder distinguir con claridad lo que es bueno de lo que es malo. Moralmente y filosóficamente lo que es verdad de lo que es mentira, de lo que es error. Ahora, la mayor parte de la gente no va con su mente así cuando va a la iglesia. Y por eso es que Juan tiene que decir, ya en ese tiempo, cuidado. Había una amenaza latente en el contexto cultural de ese momento, en el contexto religioso también, que era la amenaza del docetismo que se llamaba, que más adelante lo vamos a explicar mejor, pero era una filosofía del gnosticismo, de la gnosis, que en ese tiempo ya se estaba infiltrando fuertemente en la iglesia y que estaba confundiendo a la gente. Y por eso es necesario, Juan toma como necesario, inspirado por el Espíritu Santo, que era importante, que era prioridad en los creyentes que pudiesen tener una mente llena de la verdad para poder probar si algo venía de Dios o no venía de Dios. Ayer conversaba con un hermano y me decía que venía de un contexto un tanto pentecostal y el Señor abrió sus ojos en un sentido bíblico para poder entender mejor las Escrituras y ahora tiene otra perspectiva de las cosas. Y él me decía que el pastor en una ocasión decía, bueno, pero está bien, volvamos a la Escritura, pero además nadie puede negar lo que yo vi milagros, yo vi esto otro, y las dos cosas tienen que estar de la mano, decía él. Entonces,
este hermano, después de haber entendido las cosas, le hace una pregunta y me pareció muy interesante. Y le dice, pero le quiero hacer una consulta. Esas personas que usted dice que fueron sanadas y que se manifestó Dios en ellos y que hubo una cantidad de cosas sobrenaturales en su vida, ¿esas personas vivían una vida después de eso, una vida de mayor santidad? ¿Amaban más a Dios? ¿Dejaron el pecado? ¿Comenzaron a odiar el pecado y amar a Cristo y vivir en santidad? Y dice que el pastor dudó un momento y luego respondió, no. No, en realidad siguieron viviendo exactamente igual. La familia era un desastre. Sus hijos vivían cada uno por su lado, hacían su propia voluntad. ¿Qué pasó? ¿Es de Dios entonces? Evidentemente no era de Dios eso. Y esto es lo bueno, a través de conocer la verdad, el pastor finalmente entendió que eso no era correcto. Y entonces volvió solo a la sola Escritura y la iglesia tiene otra perspectiva ahora. Entonces, si ustedes se fijan, no se trata de manifestaciones extraordinarias, así como sobrenaturales, que nosotros podemos ver y decir, no, esto es de Dios porque nadie puede hacer esto. Digamos esto no es de Dios. Pero ¿cuál es la evaluación? La evaluación es escritural. La evaluación tiene que ser de acuerdo a una verdad absoluta, como dijimos al principio. Fíjense como lo primero que le dice Juan allí es, no creáis a todo espíritu. Es decir, le dice que debemos ser incrédulos también. Y aquí una cita de alguien que escribió esto que me parece muy, muy acertado. Dice, la fe cristiana no ha de confundirse con credulidad. Escuchen bien. La fe cristiana no ha de confundirse con credulidad. ¿Qué es lo que es credulidad? Creer cualquier cosa. Esa no es fe. No, yo creo todo. Y por si acaso voy a creer también allá. En una de esas ellos están en lo cierto. No, esa no es fe. No es la fe cristiana. ¿Por qué? Dice, a menudo somos demasiado crédulos y mostramos, una ingenua disposición a aceptar mensajes y enseñanzas que pretenden proceder del mundo del espíritu. Somos demasiado ingenuos. Y entonces decimos, pero aquí nadie puede negar lo que pasó allí. Mire, yo lo vi con mis propios ojos. Por consiguiente, esto tiene que venir del Espíritu de Dios. Continúa diciendo esta persona, la incredulidad, no creáis, puede ser una señal de madurez espiritual, tanto como la creencia. La incredulidad puede ser una señal de madurez espiritual, tanto como la creencia. Necesitamos mantener el equilibrio bíblico, evitando por un lado la superstición extrema, que cree cualquier cosa, y por otro lado la suspicacia extrema, que no cree nada. Ahí está el equilibrio. La superstición extrema, que cree cualquier cosa, y por otro lado la suspicacia extrema, que no cree nada. En el día de hoy, por ejemplo, en términos de la sociedad, está lo último. La gente no cree la verdad, pero cree cualquier otra cosa. Cuando escucha los medios de comunicación, dice, eso tiene que ser verdad, y no se da cuenta que los medios de comunicación manipulan la información. Dentro de la iglesia, personas que creen cualquier cosa que se les diga, hasta lo más absurdo, lo más ilógico, pero cuando se le habla la verdad, dicen, no quiero. Esa misma persona me contaba, ese mismo hermano me contaba que dentro de su denominación había alguien que quería enseñar la Biblia y alguien dijo, este hombre tiene demonio porque lo único que quiere es enseñar la Biblia. Imagínense. Eso es absurdo, es una aberración. Sin embargo, de esa manera se rigen muchas iglesias. Por tanto, necesitamos tener como prioridad el discernimiento en nuestra vida. Dice en la última parte del versículo, porque, y esta es la razón por la cual necesitamos tener. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Por qué necesitamos discernir? Porque el error se está manifestando.
¿Y cómo podemos distinguir entonces? Bueno, por eso precisamente necesitamos probar los espíritus. La razón principal es que la mentira sigue a la verdad. Dentro de las iglesias, ustedes ni siquiera se imaginan, han habido iglesias que han caminado bien bíblicamente, con un líder en particular que es un hombre que respeta la Biblia y tiene un temor a Dios. Se va esa persona, viene otro que tiene una visión un tanto distinta y se acabó. La iglesia se desvió completamente. ¿Por qué razón? Porque no se han dado cuenta de que la verdad y el error son cosas a veces que tienen una línea muy delgada. Muy delgada. Y eso es lo que Juan está diciendo. La palabra falsos profetas significa que tienen una semejanza engañadora, una mentira que tiene la apariencia de verdad. Por eso es que es tan difícil de distinguir. Tiene la apariencia de verdad. Estos ya han salido por el mundo, dice. En el mundo griego, ekerkeomai, en la literatura clásica, se usaba como término militar, salir al combate. Es decir, indica en el contexto aparecer en público. Eran personas que estaban apareciendo públicamente dentro del contexto de la iglesia y estaban enseñando una mentira. Pero la gente no estaba captando que era mentira. ¿Y por qué no? Porque sus sentidos no estaban ejercitados en la verdad. Por eso es prioritario esto. Y hermanos, hay una cosa muy importante. Si nosotros estuvimos equivocados por tiempo, ¿qué de malo tiene reconocer que estábamos equivocados? ¿Qué de malo tiene? Pero ¿saben lo que ocurre cuando alguien dice, saben hermanos, estábamos equivocados? ¿Y quién es este para venir a decir eso? Y empiezan los cuestionamientos a la persona que está reconociendo que estaban equivocados, cuando en realidad debiera ser ir a la Biblia y ver si efectivamente estábamos equivocados. Por ejemplo, vamos a un ejemplo muy simple que lo he dicho en muchas ocasiones. ¿Dónde en la Biblia aparece la oración del pecador? ¿Dónde? En ninguna parte. Pero cuando alguien dice, nosotros estábamos equivocados al practicar eso, dicen, este viene con una nueva enseñanza. No, es lo que la Biblia dice, simplemente. Aquí está la clave. Necesitamos nosotros entender que hay una amenaza latente permanente en la iglesia, no solo en el tiempo de Juan, sino en todos los siglos. Y cada vez va a ser más fuerte porque el engañador está influenciando a muchas personas. Y a muchas iglesias y a muchas denominaciones. Necesitamos entonces tener como prioridad el discernimiento. En segundo lugar, Juan dice cuál es el parámetro central del discernimiento. Además de la palabra de Dios, obviamente, pero miren lo que dice versículo 2. En esto conoced el Espíritu de verdad. La misma frase que se repite al final en versículo 6. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, hay un parámetro para poder evaluar. ¿Y cuál es el parámetro? Es Jesucristo. Ahora, Juan aquí en el contexto estaba refiriéndose particularmente a un peligro específico que él estaba viendo. ¿Cuál era el peligro? El que yo mencioné hace un rato del docetismo, que era una ramificación de la gnosis. ¿Qué es lo que decía el docetismo? Decía que Jesús tenía una apariencia humana, pero no era realmente humano. Parecía ser un hombre, pero no era realmente un hombre. No tenía problemas en reconocer que Jesús era Dios, pero sí tenía problemas en reconocer que Jesús era un hombre. Y entonces ellos decían, porque la palabra doqueo significa parecer, ellos decían Jesús parecía un hombre, pero en realidad no era un hombre.
Ahora, esa era una de las ramificaciones del gnosticismo. Y esto estaba entrando fuertemente a la iglesia y por eso Juan coloca esto como parámetro específico para que ellos pudiesen discernir adecuadamente. Ahora, en el día de hoy, las herejías pueden ser otras. Las mentiras pueden ser otras. Pero el punto central aquí me parece a mí que es interesante porque más adelante lo corrobora exaltando a Cristo, que la visión, la perspectiva que se tenga de Cristo es lo que en definitiva va a definir si estamos en la verdad o en el error. ¿Por qué? Porque Cristo es la persona más importante del cristianismo. Porque Cristo y la obra de Cristo en la cruz es lo que define lo que significa un creyente y lo que no significa un creyente. Porque como dice Pablo, la cruz es la que determina los que están a un lado, que se están perdiendo, y los que están al otro lado, que se están salvando. 1 Corintios capítulo 1. Es decir, Cristo es el centro de la revelación de Dios, es la expresión de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, es la imagen misma de su sustancia, como dice Hebreos, y también Pablo en Colosenses. Es decir, Jesucristo es el centro. Y aquí es donde tenemos que nosotros profundizar en la doctrina de Cristo. ¿Quién es? ¿Por qué vino al mundo? ¿Cómo vino al mundo? Cuando vino al mundo se despojó de sus atributos. Es decir, todas estas cosas relacionadas con la cristología, como se llama en teología, debe ser también el estudio, en lo que ocupemos nuestro estudio principal. Para distinguir entre lo verdadero y lo falso, dijo alguien, no hemos de poner nuestra atención en obras de poder, capacidades extraordinarias, milagros y señales, sino en el contenido del mensaje y en la doctrina. Es decir, cuando usted se sienta allí y escucha desde acá que lo que estamos diciendo no tiene nada que ver con Jesucristo, no exalta a Cristo y no lo coloca en el primer lugar, y que en el fondo son cosas que se le ocurren a la persona que está delante circunstancialmente, entonces usted está en todo el derecho de decir, esto es falso, esto no corresponde, porque el contenido de ese mensaje brota de la imaginación de un hombre común y corriente. O quizás brota de anécdotas que le han ocurrido en su vida. Las anécdotas no tienen ninguna importancia dentro de la iglesia, lo importante es decir quién es Jesucristo. Recuerden que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, precisamente de las tinieblas a su luz admirable. Y en consecuencia, desde los púlpitos y en las iglesias y en toda la enseñanza, ¿quién tiene que ser el que está en primer lugar? Jesucristo. Por tanto, las obras de poder, las capacidades extraordinarias, milagros y señales, supuestos dones del Espíritu, hablar en lenguas desconocidas y todo este tipo de cosas no es evidencia de la verdad espiritual. Jesucristo y su obra, su carácter, sí, esa es evidencia. Allí donde debe estar la atención principal, el parámetro para evaluar, la regla que tenemos para evaluar en la cristología. Y eso es lo que dice Juan. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué es tan importante la encarnación? Porque de esa manera Cristo se hizo semejante a nosotros, se identificó con nosotros, sufrió nuestros dolores, como dice la Escritura, y fue a la cruz y murió en nuestro lugar. De tal manera que allí está la esencia del cristianismo. No se trata de otra cosa. No se trata de que nosotros cumplamos una serie de cosas que aprendemos después y hay ciertas reglas que cada iglesia local coloca. Eso no tiene ninguna importancia cuando lo comparamos con la persona y la obra del Señor Jesucristo. Jesucristo vino en carne sin dejar de ser Dios 100%, tomó una humanidad 100% hombre, pero sin pecado, y entonces en esa condición, en esa identificación con el ser humano perdido, condenado por su pecado, fue a la cruz y murió en el lugar de esas personas para darles vida a aquellos que estaban muertos. Eso es lo que dice la Biblia. A eso debemos apuntar entonces. Si alguien está hablando de cualquier cosa menos de Jesucristo, entonces no lo escuchan. No lo escuchan.
Si alguien se para detrás de un púlpito a contar chistes y a entretenerlos, entonces no están en una iglesia, están en un circo. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en nombre alguno ni en denominación alguna, sino en la persona gloriosa de nuestro Salvador. Yo pensaba el otro día, qué increíble que el Señor, cuando estudiábamos el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, qué increíble que el Señor, conociendo exactamente lo que le iba a pasar, sin embargo, no titubeó y fue a la cruz. Sabiendo que iba a ser despreciado, sabiendo que iba a ser entregado por sus amigos, ¿cierto? Uno de aquellos que anduvieron con él 3 años y fracción, ese mismo lo entregó, sabiendo que iba a tener un juicio absolutamente injusto por parte de los judíos del Sanedrín, de que era la autoridad religiosa y civil de ese tiempo, sabiendo que lo iban a entregar a los gentiles donde iba a ser azotado de una manera cruel, iba a ser despreciado, se iban a burlar de él, sabiendo que estando en la cruz las últimas 3 horas, aún el Padre lo iba a abandonar, por eso él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabiendo que tenía que beber la copa de la ira de Dios completa por causa de nosotros, sin embargo, no titubeó y fue a la cruz. Teniendo un Salvador tan extraordinario, entonces necesitamos tener mucho cuidado con no creer a cualquier cosa que nos diga que viene de Dios. Si algo no exalta a Cristo, entonces tenemos que empezar a tener reticencias para oír o seguir oyendo ese mensaje. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Miren cómo es de categórico Juan. Nosotros somos a veces tan, ¿cómo diríamos? No somos tan categóricos, siempre tratamos de acomodar las cosas, ¿cierto? No, porque la gente se puede enojar. Como dijo Steve Lawson, nosotros hemos hecho tanto énfasis en el amor, dijo Steve Lawson, que parece que le hemos puesto aire acondicionado al infierno. Es decir, tratamos de que no sea tan terrible. ¿Cómo le vamos a hablar de la gente del infierno, lo que va a pasar más allá? No, la gente se asusta con eso. Se va a deprimir, capaz que tenga que ir al psicólogo. Miren lo que dice Juan. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, eso es categórico. No es de Dios, simplemente es un engañador, un mentiroso. No habla la verdad. Pero nosotros nos hemos puesto tan complacientes con estas cosas. Y no queremos ofender, y entonces por eso no decimos lo que dice la Biblia categóricamente. Juan es tan categórico que más adelante dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Ven? Alguien puede decir, eso es muy excluyente. Sí, pues el cristianismo es excluyente, o es o no es. Por tanto, necesitamos tener un parámetro adecuado de discernimiento, y ese parámetro es Jesucristo. Como dijo alguien, el texto habla más bien de una confesión de Jesús como persona antes que la confesión de una afirmación acerca de la persona. Juan no se refiere aquí a la aceptación de un credo, sino a la fe en una persona específica, a la confianza absoluta en una persona que es Jesucristo, en su carácter y en su obra. No es una creencia en una doctrina meramente, sino en la persona de Cristo y en su relación con Él. Es decir, una persona puede discernir correctamente cuando tiene una relación más profunda con Cristo y ha aceptado las verdades que se dicen de Él en las Escrituras. Ahora puede ver con claridad. El versículo 3, en la última parte dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ya está impregnado en esos falsos profetas y maestros que enseñan herejías que distorsionan la persona de Jesucristo. Una de las cosas que me llama más la atención es que mucha gente habla de Jesús, pero muy pocos saben quién es Jesús.
Cuando vienen las fiestas, estas fiestas nacionales, ¿cierto? Internacionales, mundiales, sobre Jesús, por ejemplo, la Navidad. La gente habla de Jesús, pero no conoce a Jesús porque se ha hecho su propia imagen de Jesús, distorsionada, como un traje a la medida, que calce con ellos. Ayer hablábamos con los niños en la casa, en el devocional, hacíamos esa reflexión. Miren, la gente se ha hecho un Dios a su medida. Y entonces cuando ese Dios no calza con lo que ellos no quieren, lo cambian. Empiezan a modificarlo. Recuerden lo que dice Romanos, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y luego cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Tratan de modificar la imagen de Dios. Y por eso uno escucha a un sacerdote famoso aquí en Chile, que es aplaudido por toda la gente, que dice, en realidad Dios ama a estas personas y los acepta tal cual como son. Ustedes saben a quién se está refiriendo. ¿Y qué dice la verdad? Dice todo lo contrario. Pero ese mensaje es aceptable a los oídos de la gente. Ese mensaje es popular. Ese mensaje es lo que la gente quiere escuchar de Dios. Dios ama a todo, vive como quieras, Dios te ama igual. Ese es el mensaje. Pero la Biblia dice no, no es así. No es así. Si fuera así, no habría nadie que se perdiera y entonces el infierno no existiría. No, aquí está diciendo claramente que este espíritu, ¿cierto? Este pensamiento, esta filosofía mentirosa acerca de Jesucristo, esta distorsión del carácter de Jesucristo, no es de Dios. Toda persona que habla no de acuerdo a lo que la Biblia ha revelado de Jesús, entonces está equivocando el concepto de Jesús. Por eso, Cristo, su persona y su obra son el parámetro para discernir. Luego, versículo 4, en tercer lugar, aquí va a hablar del poder del discernimiento. Es decir, no es que nosotros seamos más inteligentes y por eso podamos discernir, sino que hay una cosa interesante que dice aquí. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este es el poder del discernimiento. ¿De dónde viene? ¿De sí mismo? ¿De sus propias capacidades y habilidades intelectuales? ¿De saberse más inteligente que otro? No, de estar en Dios. Miren, vosotros sois de Dios. Ustedes le pertenecen a Dios. Ustedes son propiedad de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, porque todo creyente, lo que dice el apóstol Pedro, que tiene estas características, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, miren al final, pueblo adquirido por Dios, o sea, pueblo de propiedad de Dios. ¿Quiénes son esos? Aquellos que Cristo compró con su propia sangre. Esos son propiedad de Dios. Todo genuino creyente que ha llegado al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, toda persona está en Dios, le pertenece a Dios y entonces su sabiduría y su poder no procede de Él, sino de Dios. ¿Cómo puede discernir entonces? Por la capacidad y el poder que Dios le concede. ¿Cuál es una de las cosas que ocurre en el momento de la conversión? Que el Señor viene, hace morar su Espíritu en nosotros. ¿Recuerdan la promesa de Jesús? Está con vosotros y estará en vosotros. Y ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Confirma de que somos hijos de Dios, dice en Romanos capítulo 8. Y entonces, si somos hijos de Dios, tenemos en Él la sabiduría, la capacidad y el poder para vencer al mundo. Soy de Dios habla de la recepción de la vida que viene de Dios. Recuerden que el ser humano, como dice la Escritura, nace muerto en delitos y pecados, nace ciego espiritualmente y nace esclavo del pecado. Eso lo dice la Escritura con claridad. Ahora,
¿qué necesita? En primer lugar, necesita vida, la vida que viene de Dios. ¿Recuerdan a Jesús hablando con Nicodemo? No le dijo, mira, tú tienes una buena religión, tienes que mejorar algunas cosas y entonces estás bien. No le dijo eso. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que recibir una vida distinta, una vida que procede de Dios. Y esa vida que procede de Dios no solo va a transformar tu vida, sino que aquí, aplicándolo en este contexto de Juan, de 1 Juan 4, entonces te va a dar el poder para discernir correctamente. Vas a tener la capacidad de ver con claridad, distinguir el error de la verdad, lo bueno de lo malo. Vosotros sois de Dios. Esa es la primera característica que habla del poder que está en nosotros y la certeza de la victoria entonces. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Miren, no dice, el verbo no está en tiempo futuro, ¿cierto? Sino en pasado, los habéis vencido. Ustedes ya lo vencieron. ¿Y cómo nosotros, hombres comunes y corrientes, podemos vencer? Porque somos de Dios. Y la victoria no es nuestra, sino la victoria es de Dios. Pero al estar en Dios, compartimos la victoria. ¿Ven a lo que se está refiriendo? Es decir, el poder del discernimiento no es una facultad nuestra que se nos viene a nosotros porque estudiamos más o porque somos más inteligentes, sino porque Dios está en nosotros y Dios nos da el poder, la gracia, la sabiduría para poder vencer al mundo, que en realidad Él ya lo ha vencido en Cristo, pero nosotros en Él tenemos esa victoria. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. El espíritu del anticristo, como dice que el que está ya salió por el mundo, es en realidad menor en capacidad y en poder, porque el que está en nosotros, que es Dios mismo, es el Todopoderoso. Por eso, yo decía hace un tiempo atrás, la ideología de género con todas sus aberraciones no va a ser el problema mayor de la iglesia, porque la iglesia va a prevalecer. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, porque la fundó Jesucristo sobre su carácter y su persona y su obra. Nadie la va a mover. Sin embargo, y esto es lo importante, sin embargo, necesitamos preocuparnos de enfrentar adecuadamente todas estas amenazas. Claro que sí, como iglesia. Pero ¿cómo la enfrentamos? ¿Cómo podemos tener más capacidad para enfrentar esa ideología absolutamente irracional desde todo punto de vista, incluso desde el punto de vista científico? ¿Cómo la enfrentamos? La enfrentamos sabiendo que estamos en Dios y Dios está en nosotros. La enfrentamos sabiendo que nosotros podemos tener la victoria porque la victoria ya la consiguió Jesucristo en la cruz. Y entonces al identificarnos con Él y al vivir bajo sus parámetros, no debemos temer a lo que pueda venir. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si ustedes se fijan, hermanos, esa es la obra de Dios en nosotros. Dios es el origen y la fuente de nuestra existencia, no meramente por ser criatura de Dios, sino por ser redimido de Dios. Por tanto, el creyente vive en el poder y autoridad de Dios. La victoria del creyente no recae en su capacidad o sagacidad, sino en la apropiación e identificación con la victoria de Cristo en la cruz. Por eso el llamado al discernimiento que hace en el versículo 1, este llamado imperativo al discernimiento, este llamado nos da un parámetro que es la persona y la obra de Jesucristo, pero nos da también un poder, que es el poder que procede de Dios, que está en nosotros. Y porque le pertenecemos a Él, tenemos la capacidad de enfrentar estas situaciones que no van a movernos del lugar en el cual el Señor nos ha puesto. Ahora, es una responsabilidad personal el ejercer ese discernimiento. Finalmente, en cuarto lugar, versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo
y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Otra vez Juan es categórico. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y esto es lo cuarto, la evidencia del discernimiento. La prioridad del discernimiento, el parámetro del discernimiento, el poder del discernimiento hemos visto hasta ahora. Y lo cuarto es la evidencia del discernimiento. El discernimiento deja en evidencia a dos tipos de personas, eso es lo que dice Juan aquí en estos versículos. A dos tipos de personas, los que son de Dios y los que, vamos a decirlo así, no son de Dios. Los que son de Dios y los que son del mundo. Los que son creyentes y los que no son creyentes. La humanidad se divide en esos dos grupos nada más. No hay más tipos de personas que esto. No hay ricos y pobres, no hay grandes ni pequeños, no hay poderosos y débiles. Hay dos tipos de personas. Incrédulo o creyente. No hay más que eso. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Y esto, el discernimiento, la capacidad de dividir o de comprender adecuadamente, distinguir la verdad del error, nos lleva finalmente a que hay una evidencia palpable. Cómo yo sé que soy de Dios y cómo sé que no, o sé si no estoy en Dios. La evidencia se manifiesta de dos maneras. Fíjense, la primera, versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Fíjense, lo primero tiene que ver con pertenencia. Ellos son del mundo. Ahora, Juan aquí no está hablando del mundo natural, no está hablando de las personas de la humanidad en general. Está hablando de un sistema de pensamiento, de filosofía contraria a Dios. Esto está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está. Esa es la definición de mundo que Juan utiliza normalmente en su primera carta. O sea, una filosofía que está en contra de Dios, en contra de los principios establecidos por Dios. Nosotros vivimos en ese sistema de cosas. Ahora, Juan está diciendo, esas personas que pertenecen o proceden del mundo, son del mundo, se identifican con el mundo, esas personas, ¿qué ocurre con ellos? Hablan del mundo. Es interesante. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que quiso decir con eso? Que evidentemente esas personas, su mayor preocupación es el mundo y su sistema pasajero y circunstancial. Ellos no están pensando en el reino de los cielos. Ellos no tienen su mirada en las cosas eternas. Ellos están preocupados de las cosas que tienen delante de sus ojos. Nada más. Por eso su conducta, en cuanto al hablar, muestra claramente que son. Por eso es una evidencia. Hablan del mundo y viven en función del mundo. Es decir, los parámetros de vida, los principios, los valores que rigen su conducta son de este sistema de cosas. No proceden del reino de los cielos. Por eso es natural que la gente rechace el Evangelio y rechace a Jesucristo. Es natural porque su mirada está puesta aquí, está puesta en los éxitos que van a lograr. Está puesta en las cosas que van a tener. Está puesta en lo que pueden obtener de estas cosas que hay aquí en esta tierra, de las cosas visibles y palpables. Pero no está, como dice Pablo, que les recomienda a los corintios que ellos no estén mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alguien del mundo no piensa así. Alguien que piensa y siente como el mundo y actúa como el mundo, tiene un parámetro distinto de evaluación. Y la evidencia es que hablan del mundo. Y aquí, permítame hacer una aplicación también a los creyentes en la iglesia. ¿Cuál es su tema principal en sus conversaciones? ¿De qué hablan?
¿Cuál es su preocupación mayor? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza principalmente? Lutero dijo, es lo que piensas cuando te levantas, cuando vas a tu trabajo, cuando vienes y almuerzas con tu familia, cuando vuelves a tu trabajo y antes de acostarte, ese es tu Dios. Es decir, lo que ocupa la mayor parte de tus pensamientos y de tus conversaciones, ese es su Dios. Y hermanos, si aquí hay cosas tristes que uno ha percibido, la mayor parte, mucha gente quizás a veces, incluso considerándose creyente, no están hablando de Dios, sino hablan más del mundo. Porque están siendo más influenciados por las noticias que por la Biblia. Y eso es triste. Nuestra conversación principal no debe ser del mundo, porque eso evidencia quiénes somos en realidad. Lo que el hombre piensa en su corazón, o como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Proceden entonces del mundo? ¿Son del mundo? ¿Pertenecen al mundo? ¿Su conducta hablan del mundo? Y en tercer lugar, en su aceptación, el mundo los oye. El mundo los oye. ¿Por qué las personas más populares de este país y del mundo en general no son creyentes? Porque la popularidad viene por hablar de las cosas del mundo y no por hablar de las cosas de Dios. La impopularidad viene por hablar de las cosas de Dios. Y por eso es que cuando algunos personajes de nivel nacional se les ha ocurrido mencionar la Biblia o alguna cosa así, arrasan con ello. El mundo oye lo que quiere oír. Las personas del mundo saben que son del mundo porque el mundo los oye, el mundo los acepta, el mundo los recibe, son populares en este sistema de cosas. Son importantes, pero, y aquí está la paradoja, ¿qué tiene que seamos importantes y reconocidos en esta tierra y desconocidos en los cielos? Eso es lo peor que podría pasarnos. ¿Por qué? Porque todos vamos rumbo a la muerte. ¿Recuerdan lo que dijeron esas personas que se creían religiosos, que Jesús menciona en el Sermón del Monte? Señor, Señor, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, nosotros hicimos muchos milagros, nosotros profetizamos en tu nombre. Y Jesús, ¿qué le dijo? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca yo tuve una relación con ustedes. Nunca yo los acepté a ustedes. Entonces, si son populares en el mundo, tienen que tener cuidado, porque el mundo escucha lo que le conviene. La aprobación del mundo, dijo alguien, no es una prueba de la veracidad de la doctrina. Si un hombre desea simplemente ser popular, todo lo que necesita es hablar como habla el mundo. Pero si es fiel a Dios, tendrá que encontrarse con la desaprobación del mundo, incluso de los mismos creyentes en la iglesia. Si es fiel a Dios y los creyentes no tienen discernimiento y madurez adecuada, de seguro que lo van a tratar como un fanático religioso. Y como que está exagerando su cristianismo. Va a tener problemas con el mundo y va a tener problemas a veces dentro de la iglesia también. Por tanto, la aceptación no es sinónimo de que está actuando conforme a la verdad. Por el contrario, en contraste con esto, versículo 6, miren lo que Juan utiliza. Los pronombres que utiliza son interesantes porque en el versículo 5 dice, ellos son del mundo, y en el versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. ¿Ven el contraste? Nosotros somos de Dios. Fíjense, así como el mundo pertenece o procede, digamos, las personas que rechazan al Señor Jesucristo son del mundo, viven en el mundo, proceden del mundo. Los creyentes somos de Dios, procedemos de Dios y vivimos en Dios. Esa es la diferencia. Hay un notable contraste entre unos y otros. Nosotros somos de Dios, y otra vez, ya lo explicamos hace un momento atrás, porque Cristo nos compró con su propia sangre.
Somos pueblo adquirido por Dios. Hermanos, eso debemos valorarlo en todo lo que significa. Es tremendo lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros somos de Dios. La segunda evidencia, porque esto revela la verdadera identidad de los creyentes, en procedencia somos de Dios, en conocimiento, fíjense, el que conoce a Dios, nos oye en aceptación. ¿Quién es el que nos oye? El que conoce a Dios. ¿Dónde está el deleite de un creyente en cuanto a su comunión? En comunión con otros creyentes. ¿Quién quiere escuchar una vez y otra vez la historia de Jesucristo? ¿Quién quiere escuchar las grandezas y las implicancias que tiene la cruz de Cristo para nosotros? ¿Quién quiere escuchar lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros? Solamente los creyentes. Y aquí la segunda pregunta que hago en general de aplicación. ¿Dónde está tu mayor deleite? ¿Con quiénes está tu mayor deleite? ¿Cuál es el mayor placer de un creyente? Compartir con otros creyentes, porque tienen el mismo lenguaje, porque tienen la misma disposición de corazón, porque tienen el mismo anhelo. Quieren exaltar a Jesucristo. ¿Por qué nos juntamos, nos reunimos nosotros como iglesia también un día domingo? Porque nosotros queremos exaltar a Jesucristo y lo hacemos con todo el resto que tiene la misma disposición de corazón. Es decir, revela esto la verdadera identidad de los creyentes. En procedencia somos de Dios, en conocimiento el que conoce a Dios, el que juntamente tiene comunión con nosotros, nos oye. El lenguaje que nosotros utilizamos revela lo que hay en nuestro corazón. La forma en que nos dirigimos a los demás, el deseo y el anhelo que tenemos de compartir con aquellos que son de Dios es una evidencia de que somos de Dios. Necesitamos otra vez revisar nuestro discernimiento. ¿Cuál es el nivel de discernimiento que tenemos? ¿Es importante? ¿O es simplemente algo que podemos tomar o dejar? No, no es así. El discernimiento es una exigencia para todo verdadero creyente. Debemos profundizar en las Escrituras para tener un parámetro claro. Debemos conocer mucho más a Cristo, su persona y su obra, su carácter, para saber si estamos siguiendo al Cristo de la Biblia o estamos inventando un Cristo nosotros mismos en nuestro corazón. Ese es el parámetro principal. Debemos comprender que el poder del discernimiento no viene de nosotros, sino viene de Dios, y de que Él está en nosotros y por eso podemos discernir. Que nos ha dejado su palabra, que ha enviado su Espíritu para morar en nosotros. Y la evidencia del discernimiento es que no somos populares con el mundo. El mundo no nos oye. Pero los que son de Dios, eso sí nos oyen. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo respecto a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Le dijo a los judíos de su tiempo. ¿Ves la diferencia que hizo? Por tanto, hermanos, tenemos una responsabilidad este año y todos los días de nuestra vida hasta que partamos de esta tierra, y es profundizar en el discernimiento y poder evaluar nuestra vida también en función de lo que el Señor ha dicho y ha expresado, y no de acuerdo a sentimientos y emociones pasajeras subjetivas de nuestro propio corazón engañoso. Porque eso dice la Escritura, nuestro corazón es engañoso. Necesitamos ir a la Biblia y conocer a Jesucristo mucho mejor para poder distinguir la verdad del error, lo bueno de lo malo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este desafío que pones delante nuestro. La prioridad del discernimiento debe ser parte de nuestra búsqueda durante este año. ¿Cómo podemos distinguir mejor? ¿Cómo podemos saber de qué manera hemos de criar a nuestros hijos? ¿Cómo hemos de conducirlos? Obviamente, en las cosas prácticas, en las cosas de
teológicas, en las cosas de la vida cotidiana, necesitamos discernimiento. Y para eso necesitamos conocerte mejor a ti. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué estamos en esta tierra? Todas esas preguntas las responde tu palabra. Llévanos, Señor, a conocerte más y a tener un parámetro correcto siempre delante nuestro, objetivo, que está fuera de nosotros, como es tu palabra, para evaluar y distinguir la verdad del error, y que vivamos conforme a lo que tú has establecido para nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo especial. En el nombre de Jesús. Amén.